Santo, santo, santo es el nombre del Señor Jesús, que vive y reina. ¿Quién está contento de estar aquí en esta mañana, ya después del mediodía? Gloria al Señor. Saben que es un privilegio estar en la casa de Dios, y cada día que uno dice, Dios mío, a pesar de lo que está pasando en el mundo, de la convulsión actual, qué bueno, qué hermoso es saber que podemos estar adorándote, firmes y glorificando el nombre del Señor Jesús. Vamos, antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios, que ha llegado el momento de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para escuchar su palabra, para que Él nos hable y nos edifique con ella. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, eres misericordioso. Gracias, Jesús, porque podemos escuchar tu palabra, la que nos edifica y nos transforma. Habla nuestros corazones en esta mañana. Edifícanos, transfórmanos más con ella, Jesús, como tú solamente lo sabes hacer. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy queremos compartir un mensaje muy especial que el Señor nos lo ha dado como un recordatorio. Y un recordatorio de las cosas que son esenciales en la vida del cristiano. De esas cosas que debemos tener como prioridad en la vida del creyente. Y precisamente ese es el título del mensaje. Prioridades en la vida del creyente. ¿Cuál es el título? Prioridades en la vida del creyente. Todos nosotros cuando nos levantamos, incluido hoy, pasamos por el baño, por la ducha, nos lavamos los dientes, algunos desayunan, otros no desayunamos. Luego los días laborales vamos a la oficina, cumplimos con nuestros compromisos del día a día, de estudio y demás. Porque esas son prioridades. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. De igual modo, en la vida cristiana, en la vida del hombre, la mujer de Dios, hay prioridades. Y Dios ha establecido muy claramente cuáles son esas prioridades. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere hacer un recordatorio de esas prioridades específicas que debemos seguir. Amén. La primera de ellas que veremos en esta mañana es la vida eterna. ¿Cómo, pastor, que la vida eterna? Sí. Todos nosotros los que hemos venido a Jesús tenemos un objetivo final, un objetivo ulterior, es decir, lo que queremos lograr, que es ver al Señor Jesús allá un gran día, cuando Él así lo decida, ¿verdad que sí? O sea, que vayamos o que Él venga. Pero ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, eso es lo que queremos lograr. Y lo primero que hemos hecho, nosotros el primer paso que dimos fue obtener esa salvación, no porque nosotros la ganamos, sino porque Cristo pagó el precio y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos este texto, lo sabemos de memoria. Pero hoy quiero recordar algo que dice el Señor Jesús acá. Cuando Jesús está hablando aquí de creer, Él utiliza una palabra que en el idioma griego lo que significa es tener confianza o fe. Pero recuerden que Jesús era judío, de la nación judía. Y en el idioma de ellos, la palabra creer tiene un significado más profundo. Y Jesús pensaba en eso cuando dijo esto. La palabra que Jesús usa es una palabra hebrea que significa criar, sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño. Es decir, enseñarle a andar, a comer, etc. Es como una nodriza, una mamá que cuida a sus niños recién nacidos. ¿Verdad que sí? Un niño pequeñito de meses no se sustenta solo. Él no puede ir a la nevera y abrir y prepararse un sándwich, sino que su mami lo tiene que dar su alimento.
Bueno, pues precisamente Jesús está pensando en eso cuando dice creer. Que tengamos una fe a tal medida que dependamos de Dios, así como un niño depende de su madre. Que nuestra confianza en Él sea capaz de entender que Él es nuestro sustento, Él es nuestro proveedor y lo más importante, que Él es nuestro Salvador. Entonces la fe salvadora de la que habla Jesús, la que nos da la vida eterna, no es una simple fe de, oh, qué bonito, yo creo en Dios. No es una fe superficial. Es una fe que te hace depender de Dios. Y sabemos que nuestro destino, nuestra esperanza, nuestra eternidad está en las manos de ese Señor. Ok, entonces ese es el punto de partida. La primera prioridad, valga la redundancia, es la vida eterna. Pero una vez que recibo esa vida eterna, una vez que he sido salvado por Cristo Jesús, debo, que es el segundo paso, cuidar la salvación. Cuidar la salvación. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 4. Vamos a estar viendo aquí una escritura también. Nos dice Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí ya no se está hablando de esa fe en el momento de que creímos, sino de los pasos que damos luego de dar ese paso de fe, de creer en Jesús. ¿Cómo mantenemos esa fe y cómo cuidamos nuestra salvación? Y mejor dicho, ese estado de salvación. En el sentido de que ya que hemos sido salvados, debo vivir como corresponde a un hijo de Dios que es salvo. De que yo debo testificar, dar frutos de arrepentimiento, como dice la palabra. Y hay algunas cosas que nos vamos a enfocar. En el versículo 2 dice, con más diligencia. Diligencia, esa palabra en el idioma original lo que significa es al extremo, especialmente, extraordinariamente. Diligencia no significa, sí, yo voy a la iglesia el domingo y oro 5 minutos en la mañana cuando me levanto, Padre, gracias, y 5 minutos en la noche cuando me acuesto, Padre, gracias porque me acosté. Eso no es diligencia. Diligencia es poner esfuerzo, dedicarse con interés, con pasión. ¿A qué? A buscar más a Dios para mantenerme en comunión con mi Señor Jesús y ejemplificar que efectivamente soy salvo. No vivir como una persona que no es salva. Entonces, ¿qué tanta diligencia ponemos nosotros en vivir, por ejemplo, en santidad? ¿Qué tanta diligencia ponemos nosotros en cuidar nuestra salvación? En no permitir que entren esas zorras pequeñas, como habla la Escritura, que quieren ensuciarnos con el pecado. ¿Qué tanta diligencia estamos poniendo, hermanos? Pero más aún, nos dice el mismo versículo 1, que atendamos. Y esta palabra quiere decir sostener la mente hacia algo, aplicarse a uno mismo. Literalmente es enfocarnos, es entregarnos, es velar por algo. Dios nos llama a aplicarnos, someter nuestra mente y prestar cuidadosa atención a nuestra salvación, hermanos. Pero esta atención debe ser con todas nuestras fuerzas, haciendo un extraordinario esfuerzo por vivir en santidad y una fe genuina en Cristo Jesús. Recuerde que esto es ya para lo que hemos creído en Jesús, cómo debemos conducirnos,
¿Cuál debe ser esa actitud en el día a día? Pero hay más aún. El mismo texto en Hebreos nos dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A mí me llama mucho la atención esa palabra que usa el autor de Hebreos, porque significa no inquietarse o no preocuparse por algo. Es decir, es como estar despreocupado. Y esa palabra solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Me llamó bastante la atención porque suelen usarse más de 2, 3, 10 veces las palabras comunes en el Nuevo Testamento. Se usa en Mateo 22:5 cuando Jesús da una ilustración, una parábola de un rey que va a hacer un banquete de bodas para su hijo. Y él invita a muchas personas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Las 2 veces que se utiliza esa palabra, se está hablando de personas que rechazaron la salvación, de personas que de pronto descuidaron el regalo de la salvación que el Señor le estaba haciendo. No se preocuparon por vivir en la santidad que exige este estado de salvación. No se ocuparon en vivir como corresponde a un hijo de Dios que es salvo. Y yo me pregunto, ¿será que con los afanes del día a día, con las ocupaciones, a veces descuidamos nuestro estilo de vida como cristianos? ¿Será que nos enfocamos tanto en otras cosas que se nos olvida que la meta más importante, lo más valioso, no es venir a la iglesia solamente, no es yo tener un ministerio, es mi salvación, ir al cielo, vivir en santidad para el día que el Señor me llame, irme a su presencia o esperarlo a que Él venga? Debemos entender también que no solo es obtenerla, no es solo cuidar, mantener la salvación, sino que también hay un enemigo. Y vamos a estar viendo cuál es el enemigo de nuestra salvación. Nos dice Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. El enemigo de nuestra salvación es Satanás. Él no quiere que seamos salvos. Mientras que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Satanás quiere lo contrario, que todo el mundo se pierda y que nadie sea salvo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Anda como león rugiente. De pronto él no es un león, pero él disimula, él aparenta ser un león. ¿Por qué ruge un león? Los leones rugen para causar temor, pánico en su presa. Y lo que Satanás hace es un bulto, es una bulla. Él dice, yo te voy a destruir, yo voy a acabar con tu familia, con tu fe. Pero él no tiene ese poder, a menos que nosotros abramos la puerta de nuestra vida, que eso no pasará en el nombre de Jesús. Pero lo que Satanás intenta hacer es causarle temor al creyente. Pero tenemos a un Cristo Jesús que desde allá, desde el Génesis, ya había decretado que le rompería la cabeza a Satanás. Y así efectivamente lo hizo. Gloria a Dios. Pero no se queda ahí, hermanos. Satanás anda como león rugiente. Oiga, ¿para qué? Buscando a quien devorar. Esa palabra devorar literalmente significa tragar entero. Eso es lo que quiere decir. Satanás anda buscando al ser humano, al cristiano especialmente, ya que ha sido salvo, porque no quiere que se salve, para tragárselo enterito, si él pudiera. Entonces, ¿cómo hace esto Satanás? Lo hace a través de dardos, de pensamientos, nos hace que nos descuidemos de nuestra vida espiritual y diferentes estrategias. Usa la carne y también utiliza el mundo para atacarnos, que lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo sabemos. Tomando eso como partida, Primera de Pedro nos manda a ser sobrios y a velar. ¿Por qué? Porque Satanás anda buscándonos. Sobrio significa ser juicioso en este sentido, controlado, practicar el dominio propio. ¿Por qué esto es importante?
Ser sobrio nos indica que decidimos y entendemos qué límites debemos ponernos. Un cristiano debe saber hasta dónde debe llegar. Hay programas que no podemos ver, hay series que no la vamos a ver, jóvenes, hay conversaciones que no la podemos tener, caballeros, damas. Hay límites que debemos tener claro cuáles son nuestros límites. Yo conversaba ayer con un hermano de la iglesia por teléfono y me decía, sí, porque nosotros los cristianos que tenemos un tiempo, sabemos hasta dónde podemos llegar y no podemos llegar. Y yo me reía adentro y decía, qué hermoso es esto, saber que uno como cristiano sabe que es cristiano, sabe lo que es y sabe lo que no puede ser. Pero ¿y tú y yo? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestros límites? De los límites que nos pone la palabra de Dios, de los límites que nos ha establecido el Señor para vivir en santidad. Entonces no solo ser sobrios, sino también velar. Velar significa estar despierto, mantenerse alerta, mantenerse vigilando. ¿Por qué? Pero es obvio, el individuo anda buscando a quien tragarse entero. Entonces yo no voy a estar distraído, yo no voy a estar embullado en los afanes del mundo solamente. Yo debo entender que tengo un enemigo que no quiere que yo sea salvo y voy a estar consciente, atento a sus ataques. ¿Para qué? Para resistirlos, como dice la palabra. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién puede decir amén? Entonces, nuestra prioridad inicial en la vida del creyente es la vida eterna. Primero, obtenerla, recibirla, y segundo, mantenerla o cuidarla. La segunda prioridad que vamos a ver en esta mañana, esta tarde, es la comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Y qué es comunión? Comunión es unidad, es intimidad, es relación. ¿Cómo mantenemos y desarrollamos la comunión con Dios? Cosas que ya sabemos, pero hoy vamos a recordar. Primero, la oración. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 al 18 nos dice: orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo pienso y siempre he deseado, Señor, qué hermoso sería que uno como cristiano se levante, tenga su tiempo de intimidad con Dios en oración. Me voy para el trabajo, pero mientras voy conduciendo en el transporte, Señor, gracias porque voy para mi trabajo, gracias porque tú hoy vas a prosperarme. Mira, Señor, los que están aquí en este transporte, guárdalos, sálvalos. Cuando llego al trabajo, Señor, aquí vamos a la jornada laboral, se presenta un trabajo, un correo electrónico, una llamada que uno no sabe resolver. Señor, mira esto, ayúdame a solucionar esta situación. Llega la tarde, tengo que ir a una diligencia, el tapón. Padre, ábreme la puerta, quítame esos vehículos para yo poder llegar a mi culto. O sea, que en el día a día de uno puede hacer de la oración algo como tan natural como respirar. A uno no se le olvida respirar porque nos morimos, pero muchas veces se nos olvida orar. Muchas veces se nos pasa el día, la tarde, la noche, nos pasan días hasta semanas y no tomamos un tiempo de intimidad profundo, genuino. Lo que el Señor espera entonces es que oremos en todo tiempo en cuanto a horario, pero todo tiempo también. Cuando estoy en buena, económicamente, emocional, familiarmente, pero cuando estoy en mala también, en un momento difícil, cuando hay escasez, cuando hay problemas, cuando hay salud, orar también, pero también cuando hay enfermedad. ¿Y nosotros cómo es nuestra oración? ¿Será que vamos a Dios especialmente cuando hay problemas? Señor, aquí estoy. Y debemos ir a Dios, por supuesto, cuando hay problemas, pero ¿será que a veces se nos olvida ir a su presencia cuando todo está bien? Cuando hay abundancia, cuando la cuenta de banco tiene el dinero, cuando todo es bonito, feliz, a pesar del COVID. ¿Será que vemos a Dios no como una fuente de estar con Él en todo tiempo en comunión, sino a veces como un banco, como un solucionador de problemas, como una salida? Dios espera que tengamos comunión permanente, no solo en circunstancias específicas, hermanos, sino cada día.
Y es por eso que este es un llamado a recordar las prioridades. Para mantenernos en comunión con el Señor hay que orar. Y orar en todo tiempo. ¿Quién puede dar un aplauso al Señor por eso? Pero no solo orar, hay algo más que debemos hacer también. Y nos lo dice Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La segunda acción o elemento de la comunión con Dios es vivir la palabra de Dios. Y fíjese, no dice estudiarla, no dice leerla, es vivirla. Jesús dijo, los que agradan a mi Padre no son solamente los que oyen la palabra, sino los hacedores de la palabra. Por supuesto que para yo hacerla, primero necesito estudiarla y entenderla. Entonces, la actitud del cristiano debe ser meditar, consumir, alimentarme constantemente de la palabra, pero procurar sobre todo aplicarla, vivirla. Y yo te pregunto, una pregunta para que nos hagamos en este momento. Cuando te hacen una oferta en tu trabajo que riñe con la ética o va en contra de la voluntad de Dios para que te ganes un dinero, para hacer un negocio por ahí medio raro, ¿sigues aplicando la palabra de Dios? Cuando nadie te ve, cuando estás a solas en un lugar y hay una oferta que puede ser de lo que sea y que te lleve a pecar, respondes a seguir obedeciendo la palabra de Dios cuando nadie te ve, cuando no está la familia, cuando no está un hermano, cuando no estamos los pastores. ¿Cómo respondes en ese momento? ¿Seguimos obedeciendo la palabra de Dios? Recuerda, no es solo tenerla aquí, es además de tenerla aquí, es tenerla aquí en mi corazón, para cuando venga cada circunstancia, vivir en obediencia a la bendita palabra de Dios. Amén. Pero además de orar, además de vivir la palabra de Dios, hay otro elemento para la comunión con Dios, y es la dirección del Espíritu Santo. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ¿qué es eso? Ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso de ser guiado? Literalmente, esa palabra significa arrear. Es decir, cuando usted tiene, no sé aquí quién se ha montado en una carreta con caballos, quien conduce la carreta está arreando el caballo. Eso es guiar. Además es transportar, conducir, educar, seducir, pasar el tiempo. Ustedes ven esas dos imágenes ahí. Hay una persona conduciendo su vehículo. Él está guiando el vehículo. El vehículo no dice, yo voy a doblar aquí a la izquierda, o déjame pasarme este semáforo en rojo, o déjame avanzar. Es la persona que conduce el vehículo. Hay un padre también que guía a su niño, lo toma de la mano, porque es un niño pequeño que se puede caer, que puede ir a un lugar peligroso. Hermanos, precisamente eso es lo que dice la Biblia. Que seamos de esa manera, que seamos ese vehículo que lo guía el conductor y que seamos como ese niño que lo guía su papá y su mamá. Eso significa ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a aterrizarlo un poco más a nuestra vida. Tengo un negocio, tengo un proyecto, algo que voy a emprender. Muchos de nosotros decimos, Señor, aquí está mi proyecto, te lo pongo en tus manos, bendícelo. No, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Ahí lo que yo estoy haciendo es imponiéndole a Dios, Señor, mire este proyecto, ya yo lo decidí y tú lo vas a bendecir. Ajá, no es así que funciona. La actitud correcta debe ser decir, Señor, mira este proyecto. Yo siento, yo entiendo que me va a funcionar, que va a ser de bendición. Pero ¿qué tú opinas, Señor? ¿Qué tú opinas de este vehículo que voy a comprar, de este negocio que voy a emprender, de este trabajo que puedo empezar? ¿Cuál es tu opinión? De esta pareja, Señor, de este novio, de esta novia, de ese hombre, de esa mujer.
¿Cuál es tu opinión, Espíritu Santo? Yo siento como que a veces nos da como, yo no sé si es temor de que Dios nos diga no, eso no es, o que nos hemos acostumbrado tanto a tomar nosotros las decisiones que no tomamos tiempo para escuchar la voz de Dios. Hermanos, comunión con Dios es buscar su voluntad para que sea Él el que nos guíe cuáles son las decisiones correctas. No imponer mi voluntad, no imponerle mi criterio, sino decirle: Señor, heme aquí, dirígeme a donde que tú me quieres llevar. Amén. Pero debemos saber que así como vimos que para la vida eterna hay un enemigo que está en contra de la vida eterna, que es Satanás, para la comunión con Dios hay un enemigo que es la carne. Y no es esa que está ahí precisamente, pero vamos a ver la próxima imagen. Quería ponerle eso para que vayan asimilando un poquito y se rieran. Es un enemigo con el que vivimos todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, el yo caído. Esa es la carne. Ese es el mayor enemigo de la comunión con Dios. Mateo capítulo 26, versículo 41, dijo el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, esa naturaleza pecaminosa, ese yo caído, no quiere que busquemos a Jesús. No quiere que ores, no quiere que medites y vivas la palabra de Dios, y mucho menos quiere que sea guiado por el Espíritu Santo. La carne te dice: no, hombre, ¿qué es lo que tú vas a orar por eso? Tú sabes que te va a ir bien, ya tú lo decidiste, sacaste los numeritos, dale para allá. La carne te dice: ya tú oraste en la mañana, tú tomaste un tiempo devocional, ¿qué es lo que tú vas a orar otra vez en la tarde? ¿Qué es lo que tanto orar? La carne te dice: ya tú leíste la Biblia ayer en el culto y estudiaste. Tú no tienes que tomar tiempo para estudiar más la Biblia. La carne no es convertida, hermanos. La carne no se convierte jamás. Ella siempre va a querer alejarnos de la comunión con Dios. Y es por eso que el Señor Jesús nos dice 2 consejos aquí. Primero, velad. Velar significa estar despierto, estar alerta, mantenerse vigilando. Y ojo con algo, la palabra que usa Jesús ahí, velad, en el idioma que lo escribió, el idioma griego, es un imperativo activo. Es decir, te vas a mantener haciendo esa acción siempre. Esa acción no debe concluir en tu vida, es lo que quiere decir. Siempre debes velar. Hermano, siempre debes velar. Hermano, siempre debemos velar. No era solo la semana pasada. No es solamente el fin de semana cuando voy a la iglesia. Es cada día, cada momento debo mantenerme consciente de los ataques, de las intenciones, de los deseos de mi propia naturaleza pecaminosa. No solo de los de Satanás, que también debo velarlo, pero también del yo, de esta carne que no quiere agradar a Dios. Y fíjense lo que dice el Señor: para que no entréis en tentación. En las tentaciones, o mejor dicho, en el pecado, uno generalmente no llega a un lugar y dice: llegué y voy a pecar aquí y peco. No, generalmente uno va entrando en la tentación, poquito a poquito, chin a chin, como decimos los dominicanos. Y dice Santiago que uno primero concibe el pecado. Uno va y la concupiscencia le gusta y dice: como que me gusta la idea de pecar, y luego consuma el pecado. Hermanos, ¿qué cosas, qué áreas de nuestra vida estamos o estaremos poco a poco permitiéndole terreno a la carne? ¿En qué áreas de nuestra vida hemos descuidado la intimidad con Dios? ¿Será que ya no estudiamos la palabra de Dios como antes? No oramos, no tomamos tiempo de oración como antes. No buscamos la voz, la dirección del Espíritu Santo como antes. Es un llamado a recordar las prioridades en la vida del creyente.
Primero vimos que está la vida eterna, alcanzarla, mantenerla. Segundo, la comunión con Dios en la oración, la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Tomemos un momento para evaluarnos cómo estamos en esas primeras dos prioridades. ¿Será que mi prioridad antes de orar, antes de estudiar la palabra es el trabajo, el día a día, el negocio, el estudio, la empresa, la pareja, la familia? ¿Será que desplazamos las prioridades que Dios nos ha establecido por las prioridades que nosotros hemos establecido? Significa que no trabajemos, que no estudiemos, por supuesto que hay que hacerlo, pero entendamos que antes que todo eso, lo más valioso es nuestra relación con el de arriba, en nuestra comunión con nuestro Señor, la dirección del Espíritu Santo cada día, no a veces, no cuando hay un problema, cada día, hermanos, cada día, cada día. Y veremos últimamente entonces una tercera prioridad, que es servir a Dios. No solo la salvación o vida eterna, no solo la comunión con Dios, sino que luego de que he sido salvo, luego de que me mantengo en comunión, entender que tú y yo debemos servir a Dios. Y vamos a ver dos aspectos del servir a Dios, dos formas concretas en que podemos servirle. La primera está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo clave aquí y el primer aspecto de servir a Dios es hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Sobre quién recae esta tarea de hacer discípulos? Yo quiero que usted mire alrededor a sus hermanos. Mire de un pronto a los que están alrededor suyo. Voltee la cabeza a la derecha y a la izquierda. Ahora coja su dedo y haga así. Sobre esa gente que recae el hacer discípulos. Sobre toda la iglesia de Cristo. No es nada más sobre los pastores. No es sobre los maestros de escuela dominical, los diáconos, los líderes de célula. No es solo sobre ellos. Es sobre cada creyente. Sobre cada hijo e hija de Dios. Tú y yo tenemos esta tarea global. Esta meta general de hacer discípulos. Pero ¿qué es hacer discípulos? Brevemente lo sabemos, pero vamos a refrescarlo. Hacer discípulos es formar a uno como seguidor de, un alumno, un aprendiz. No solo alguien que sabe intelectualmente, sino alguien que aplica lo que ha aprendido. Entonces vamos a traerlo a nuestra vida otra vez. No es solo que yo predico el evangelio a algunas personas, me gano personas para Cristo. Es acompañarlos en su vida para que sean más como Jesús. Es que yo gano a alguien para el Señor y lo acompaño. Ven, yo te ayudo. Pecaste, caíste, pero no hay problema. Vamos a orar, vamos a ayunar. No sabes estudiar la Biblia. Ven, yo te voy a ayudar a estudiar la Biblia. Tu familia está pasando por una crisis, por un problema. Vamos juntos a orar. Vamos a tomar 1 o 2 días de ayuno. Eso es hacer un discípulo. Y yo te pregunto, hermano, vamos a preguntarnos. ¿Y tú cuántos discípulos estás haciendo? Piensa en el último año, a pesar de la pandemia y todo. ¿Cuántos discípulos has formado para Jesús? Nosotros que somos creyentes, que tenemos la salvación, que vivimos en comunión con Dios, que gozamos de su bendición. ¿Estás haciendo discípulos de verdad? ¿Será verdad que estás cumpliendo con la tarea que te encomendó el Señor? Pensemos en ello, hermanos, porque eso es para todo. Y Dios nos pedirá cuenta de esa tarea global, de esa meta general. El segundo aspecto para servir a Dios
tiene que ver con cumplir mi llamado específico. Mientras que el hacer discípulos es general para toda la iglesia, el llamado es específico e individual. Nos dice 1 Corintios ya en la parte final, 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones. Hermano, cada uno de nosotros, cada creyente, recibe del Señor Jesús dones espirituales específicos y un llamado ministerial específico. Lo que pasa es que muchos creyentes no han sido capaces de entender, y algunos ni siquiera se preocupan por buscar, cuál es el llamado de Dios para su vida. Mientras que el hacer discípulos es general, es para todos, el llamado es individualizado. Algunos tienen el llamado, como dice ahí, de ser profetas, apóstoles, maestros, hacer milagros, ayudar, administrar, etc. ¿Y tú te has detenido a pensar cuál es tu llamado? ¿Te has preguntado eso al Señor? De pronto puede ser servir, puede ser ayudar, puede ser administrar, puede ser pastor, evangelista, profeta, maestro. Yo sé cuál es mi llamado y estoy intentando ejecutarlo cada día. Pero lo que te hará un creyente pleno y que cumple las prioridades que Dios ha establecido es, además de cumplir el llamado de discipular, que es para todos, también entender y ejecutar tu llamado específico. Pero muchos tal vez, y a mí me pasó en algún momento de mi vida, tenemos temor a obedecer el llamado de Dios porque queremos seguir nuestros planes. Mi licenciatura, mi maestría, mi empresa, mi proyecto. Y pensamos que por servir a Dios no podremos hacer algunas cosas. Yo lo puedo decir en mi experiencia. Yo entendí que Dios me llamaba a ser pastor y a los 18 años empecé mi formación ministerial. Y yo logré mi licenciatura, mi maestría, he hecho como otra licenciatura, otra maestría, la empresa que quería la pude lograr. Todo lo que yo me propuse que quería hacer, lo he logrado. Y Dios me seguirá ayudando. Pero yo no vi el llamado como un obstáculo. Yo no le dije a Dios, no, Señor, yo no te voy a obedecer porque tengo un plan. De aquí a 10 años, cuando ya yo tenga esta meta, yo te sirvo. Yo le dije, sí, Señor. Y Él me ayudó a cumplirlo. Hermano, Dios te va a ayudar. No huyas al llamado de Dios. Deja de correrle al llamado de Dios. Porque lamentablemente te puede ir mal. Pregúntale a Jonás si no. Entonces cada creyente tiene un llamado de Dios. Procuremos entenderlo y ejecutarlo. Y les quiero dar 3 consejos breves sobre cómo identificar y ejecutar tu llamado. Primero, orar. Ora, busca la voluntad de Dios para que Él te guíe. Segundo, conversa con tus pastores. Los pastores, dentro de todos los llamados ministeriales, tenemos un don especial para identificar el llamado, el ministerio, la vocación de los miembros del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro trabajo, el trabajo de los pastores. Identificar esos llamados y ayudar a que esos llamados se desarrollen. Entonces, ¿con quiénes tiene que conversar? Con sus pastores. Converse con el pastor Félix, con Francia, conmigo, con mi esposa. Les vamos a ayudar. Ya pasamos por esa experiencia y sabemos, y en muchos vemos el llamado que Dios está haciendo. Y a veces uno ora por una gente que sabe que uno se da cuenta que tiene un llamado, pero uno prefiere solo orar porque uno ve que la persona está tan envuelta en otras cosas. Y uno dice, Espíritu Santo, primero tócalo tú y luego yo doy una manita o algo. Pero escuche el consejo sabio de quienes les amamos y quienes queremos ver cada ministerio en ustedes desarrollado. Y una tercera recomendación para identificar tu llamado: sirve en todo dentro de tu iglesia. Si hay una manera excelente de entender a qué Dios te llama, involúcrate en lo que hace tu iglesia. Como ujier, como
en evangelismo, en misiones, como maestro, si te interesa. O sea, haz de todo lo que puedas hacer y te vayas preparando. ¿Para qué? Para que en el proceso, en el interín, el Espíritu Santo pondrá esa carga, esa pasión, ese fuego en ti. Y vas a decir, pero yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Yo quiero servir a Dios de esta manera. Y Él te va a ayudar a cumplir ese llamado. ¿Quién puede decir amén? Finalmente, para ya casi concluir, entendamos que hay un enemigo del servir a Dios. No solamente es el objetivo general o la meta general de discipular, de hacer discípulos. No es solamente entender que hay un llamado individual. También debes saber que hay un enemigo que no quiere que hagas eso. Y ese es el mundo. Dice 1 Juan capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo te dice, antes de tú servir a Dios, tú tienes que tener buen dinero en el banco. Tienes que tener tal vehículo, tienes que tener la casa, tienes que hacer no sé cuál cosa. Debes tener la profesión, debes tener la maestría, el doctorado. Todo eso nos dice el mundo. El mundo no hablamos del mundo como planeta, sino como el sistema de cosas gobernado por Satanás y también que nos influencia a pecar. Y muchas veces el mundo nos motiva a hacer cosas que no son pecado, pero nos distraen. Por ejemplo, la serie. Ese maratón de esa serie de Netflix estaba bueno. Y perdimos 3 horas viendo la serie o viendo el juego de pelota. No es malo ver un juego de pelota, no es malo ver una serie, pero desenfocarte de las prioridades como buscar a Dios y servirle en este caso, por ver un juego de pelota y ver una serie, eso sí es malo. En vez de yo venir a la iglesia, quedarme en mi casa viendo la serie, un maratón de 3 horas, ahí hay un problema. En vez de yo dedicar mi domingo, el día del Señor, a estar en su casa y hacer cualquier otra cosa que puede hacerse en otro momento, eso es un problema. Porque estoy quitando las prioridades que Dios ha establecido y poniendo las mías. Entonces entendamos que no solo es Satanás que nos va a intentar atacar, no solo la carne, el mundo, el sistema de cosas gobernado por el pecado, nos quiere alejar de servir a Dios. Pero ya terminando, primera prioridad que vimos, vida eterna. La segunda, ¿cuál fue? Comunión con Dios. Y la tercera, servir a Dios. Hermanos, de nosotros depende, de ti depende, de mí depende, obedecer a Dios de esta manera. Ponerme a la disposición de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis prioridades. Tus prioridades que yo voy a cumplir. Quiero pedirte que te pongas un momento de pie y oremos. Vamos a orar brevemente, si nos puede acompañar uno de los músicos acá. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude. Que Él nos ayude, porque sin su fuerza, sin su guianza, sin su Espíritu Santo acompañándonos, no podremos cumplir estas prioridades. Empieza a orar en este momento. Señor, gracias. Señor, venimos a tu presencia reconociendo la necesidad que hay de ti. La necesidad genuina, sincera, Padre, que nosotros solos no podremos cumplir con estas prioridades, pero tú nos ayudas, Espíritu Santo de Dios. Mira, Señor Jesús, las cosas que nos rodean, que están intentando distraernos, alejarnos, desenfocarnos. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, oh, que naman shokedere shukerebei. Ore kandarama shukarabarama shoketendarasha. Que en el nombre poderoso tuyo, Jesús, seamos capaces de entender, de asimilar, de seguir las prioridades tuyas. Mira, Señor, si alguno ha estado distraído por el mundo, por la carne, por las cosas del día a día, Señor, ábrenos los ojos, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos a entender que tu venida está cerca, que nada nos distraiga de ti, Señor.
No nos dejes distraernos, no nos dejes desenfocarnos, Señor. Que a pesar del trabajo, la vida, el día a día, sepamos que hay una prioridad más grande que eres tú, Jesús. Comunión contigo, servirte y preservar nuestra salvación, Señor. Oh, que namanchu querebere menon derebereshe querebendoreshe. Abre tu corazón al Señor, levanta tu voz al Señor y dile que te ayude a cumplir estas prioridades. Espíritu Santo, en medio de este mundo tan convulso, de las preocupaciones, que si el COVID, que si la vida, que si la economía, Espíritu Santo, sedúcenos, enamóranos, guíanos, impúlsanos a vivir más profundo en tu presencia. No nos dejes pasar los días y las semanas sin entrar más en intimidad contigo, Señor. Mira, Padre, cualquier hermano que haya estado luchando contra el pecado, contra la carne, contra el mundo y vino hoy sin fuerzas, yo te pido fuerzas nuevas ahora en el nombre de Jesús. Que cada hermano aquí o en su hogar reciba fortaleza de lo alto en el nombre de Jesús. Renueva su fe, renueva la fe de cada uno, Espíritu Santo. Y que desde este día de un cambio, de un giro, se transforme su vida en cuanto a su relación contigo y sus prioridades. Gracias, Jesús, por cada hermano. Quiero orar brevemente también por salud y sanidad. Y si tú viniste hoy o estás en tu casa con un padecimiento físico, una dolencia, diagnóstico médico, te pido que, si es posible, pongas tu mano en la parte afectada y vamos a orar en el nombre de Jesús para que recibas un milagro. Padre celestial, yo te presento mis hermanos. Yo te presento cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está aquí o en su casa. Mira, Señor, cualquier padecimiento de enfermedad, dolencia física, Jesús, psicológica inclusive, Señor, que pueda haber, en el nombre de Jesús echo fuera toda enfermedad ahora. Espíritu Santo, toca el cuerpo de mis hermanos y sánales ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ora mandaraba shukarabara shukere mendoshu. Ore kendarama shukarabara shukerebe. Hay una persona que ha estado padeciendo de úlceras gástricas, me muestra el Espíritu Santo. Úlceras gástricas, dice el Señor, toda úlcera gástrica es quitada ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo toca tu estómago y toda úlcera ahora desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú estás obrando. Porque tú estás obrando, porque tú estás obrando, Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias porque sanas ahora. Hay una persona, me muestra el Señor, que tiene como una desviación en la cadera, como en la parte de aquí donde está la cadera con la pierna, y eso te afecta en el caminar y te está causando mucho dolor. Dice el Señor, yo sano tu cadera ahora en el nombre de Jesús. El Señor toca tus huesos, tus ligamentos ahora en la cadera y recibe esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que tiene un pie más corto que otro, me está mostrando el Señor, con una pierna, mejor dicho, más corta que otra pierna. Ahora el Espíritu Santo, donde quiera que esté, tus dos piernas la pone al mismo nivel en el nombre de Jesús. Eso te estaba causando un problema en la columna y mucho dolor. Dice el Espíritu, tus piernas se ponen al mismo nivel ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias porque tú estás orando, Jesús. Gracias porque tú estás en control, Señor. Hay una persona que está empezando a tener problemas de sordera,
de un lado de un oído se está empezando a quedar sordo. Ya fuiste al médico y el médico dijo que había un tratamiento, que había una cirugía que se podía hacer, pero dice el Señor: no vas a tener que operarte porque yo sano tu oído. Así que la audición la recobra completa ahora en el nombre de Jesús. Oído medio sana completo ahora en el nombre de Jesús. Que todo el aparato auditivo sea sanado por completo ahora en el nombre de Jesús. Que naman shokura bara mano kerebero mensho urrabara bandore vero shekerebere menonda karabaro shu erraman shakara bara manusha kaba. Hay una mujer aquí, una madre que tiene un hijo interno ahora mismo. Una mujer aquí o en su casa, de los que están, tienes un hijo interno, está en el médico. Dice el Señor: yo sano a tu hijo ahora. Él ahí donde está acostado ahora va a recibir el toque del Espíritu Santo. Que era mancho que ahí donde él está, él va a recibir sanidad ahora y va a ser libre, va a ser sano de ese padecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, por lo que estás haciendo y lo que has hecho. Gracias por esta sanidad que has hecho. Amén. Si usted recibió un milagro, si entiende que fue para usted una de estas sanidades, vaya al médico, chequéese, hágase una prueba y testifíquelo, porque nuestro Dios es grande. Un aplauso fuerte para el Señor.